Romanos capítulo 15, versículo 1, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La madurez espiritual. Para poder entender a qué se refiere de pronto la Escritura, o a qué nos queremos referir esta noche con madurez espiritual, necesario que entendamos un poquito de la contraparte, la inmadurez. ¿Qué será inmadurez? Hay cosas que para poderlas entender hay que explicarlas así. Primero se explica lo que es negativo para después explicar lo que es positivo, ¿cierto? Y teniendo las dos partes, teniendo las dos caras de la situación, entonces entendemos mejor. ¿Qué será inmadurez espiritual? La Biblia, en Romanos capítulo 14, verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo está diciendo que una persona inmadura espiritualmente es un débil. Note en Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Observe que Pablo está relacionando aquí la inmadurez espiritual hasta con una comida. ¿Sí? Dice, hay uno que cree que se puede comer de todo, pero hay otro que solamente cree que se puede comer legumbres. Dice, el que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mire lo que hacen aquí, la diferencia entre uno y otro, entre el débil y el que es fuerte, o entre el inmaduro y el que es maduro. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Entonces está hablando de un inmaduro y de uno que es maduro espiritualmente. En este caso de los días, que el uno hace diferencia entre día y día y el otro juzga iguales todos los días, ¿cuál es el inmaduro ahí y cuál es el maduro? Que eso es lo que Pablo está planteando en el pasaje. ¿Quién es el inmaduro? ¿El que hace diferencia entre día y día? ¿O el que juzga iguales todos los días? ¿Cuál es ese? ¿Ese es el inmaduro? No. Es el que hace diferencia entre día y día. ¿Por qué? Porque el inmaduro, según lo que va a entender Pablo, es un cositero, que se pega de pequeñas cositas. Se pega de pequeñas cositas, como por ejemplo, la comida. ¿Sí? Como por ejemplo, los días. Mire que está haciendo Pablo ahí un contraste entre un inmaduro y uno que es maduro. ¿Sí? El que juzga iguales todos los días es una persona madura espiritualmente, una persona que dice, pues para mí es lo mismo un día que otro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa costumbre de que un día es diferente a otro día? Eso es una costumbre, por un lado una costumbre pagana, y por otro lado fue una costumbre judaizante, que también las dos cosas han querido hacer daño en el cristianismo. Ahora mire lo que dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Sí? Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos,
Todos los días que vivamos, ¿para quién vivimos? Ok, porque el que hace diferencia entre día y día, tiene un día en que es consagrado y el otro día en que es mundano. A eso es lo que se refiere Pablo, ¿sí? Tal día yo soy muy consagrado, pero el lunes, el domingo yo soy muy consagrado, pero el lunes soy igual a toda la gente. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo lo que está diciendo ahí es que un creyente maduro no debe estar peleando con nadie, porque hermano, ¿qué día guardad vos? ¿El sábado, el domingo, el miércoles o qué día? No, el creyente maduro sabe que todos los días es para ser consagrado. Todos los días son para ser guardados como en santidad. Alabanza al Señor. Y toda comida de la que voy a participar, con el discernimiento que Dios me ha dado, porque eso también es interesante. Por un lado voy a dar gracias a Dios, pero con el discernimiento y la madurez que tengo, yo sé qué debo comer y qué no debo comer. ¿Sí? Porque también hay algunos que van, no, yo como de todo porque estoy comiendo para el Señor, pero resulta que eso no es lo que quiere decir ahí Pablo. ¿Sí? Porque la Escritura, lo que la Escritura puso claro, yo no tengo por qué colocarlo turbio. Si ustedes observan en los dos concilios que hubo en Hechos de los Apóstoles, se dijo de qué podían comer los gentiles y qué no podían comer los que se convertían al Señor. Entonces, si yo tengo en cuenta esos concilios, ya sé qué puedo comer y ya sé que no debo comer, y punto. Sí, porque en días pasados por ahí había un maestro del Instituto Bíblico diciéndole a los estudiantes que comer morcilla con sangre no era pecado. Que porque si usted tomaba la morcilla con sangre y le daba gracias a Dios por ella, ya la oración la estaba santificando. Negativo, amigo. Resulta que eso es contradictorio con otra parte de las Escrituras. La Escritura no puede contradecirse. Y ahí se armó una controversia y todo eso. Y aquí, hermanos, que más adelantico lo voy a hablar, es que hay que aprender a escuchar. El inmaduro no sabe escuchar, mientras que el que es maduro sí sabe escuchar. Ok, entonces, la Biblia llama a los niños, a los inmaduros, lo llama débiles en primer lugar. Ya miramos el pasaje. En segundo lugar lo llama carnales. ¿A quiénes? A los que son inmaduros en la fe. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Está diciendo que el que es inmaduro hay que darle lechita siempre, porque la vianda lo indigesta, le da diarrea, no la soporta. Sí. Y entonces dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. Quiere decir que el que es inmaduro no es capaz de recibir cierto tipo de alimento espiritual. Dice, ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales. Y es muy importante que usted escuche esto. Esto lo está escribiendo Pablo a una iglesia que hablaba en lenguas todos los días. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces los débiles en la fe, los carnales, los que no son maduros, aquí dice cuáles son las características de ellos. ¿Cuáles son? Habiendo entre vosotros celos. Los creyentes que son inmaduros guardan unos celos, pero unos celos dañinos. Unos celos enfermizos y dañinos. Celan lo que no deben celar. Y lo que debieran celar, no celan. ¿Por qué? Porque es que a ellos les hace falta discernimiento espiritual. ¿Verdad? Dice,
contiendas, son peleoneros. El creyente que es débil en la fe es peleón, es contencioso. Y uno lo ve que pelea con el uno y pelea con el otro, y a veces uno lo pone a trabajar con el uno y con él pelea, lo pone a trabajar con los otros y con él pelea, y lo pasa para otro lugar y en todas partes pelea. Y no es que el hermano, escuche, no es que sea mal hermano o que sea mala hermana, sino que es inmaduro. ¿Sí? Es inmaduro. Ahora, dice que también le gustan las disensiones. Y esas personas, dice, son carnales y andan como hombres. ¿Qué quiere decir andar como hombres? Andar en la carne. Ellos no andan en el espíritu. Ellos viven el evangelio carnalmente. Oiga, cosa tremenda, ¿no? Cuando yo enseño sobre esto, que digo que los carnales se salvan, algunos dicen, hermano, ¿verdad? Porque algunos creen que los carnales son los que andan engañando a la mujer del vecino y acostándose con ella, pero note usted con qué relaciona Pablo carnales. ¿Con qué? Con los creyentes que son celosos, contenciosos, que arman disensiones, peleas entre ellos, pero aquí no está hablando de fornicarios y adúlteros, ahí no está hablando de eso. Entonces, cuando alguien me escucha enseñar de que los carnales van para el cielo, lo que pasa es que van a llegar al cielo con las manos vacías, se asustan, porque relacionan carnalidad con las obras de la carne de las que habla Pablo en la carta a los Gálatas, que ahí está hablando es de un hombre inconverso, mientras que aquí está hablando es de un cristiano que es inmaduro. Vea, esto hay que saberlo distinguir. Amén. Dice, porque mire lo que hacen los débiles en la fe, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Lo que está diciendo es que los que son inmaduros en la fe, ellos se fijan más en los hombres que en el Señor. Ellos ponen más la mirada en lo que los hombres hacen que en lo que hace el Señor. No sois carnales. ¿Quién pues es Pablo y qué es Apolos? Mire, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Los débiles en la fe tienen como característica fundamental poner la mirada en los hombres. Ellos hacen a los hombres ídolos, ¿sí? Ídolos a seguir. Otra característica de los débiles en la fe, porque ahorita vamos a hablar entonces cuáles son los maduros en la fe, ¿sí? Otra, la Biblia lo llama niños. ¿De cuántas maneras lo llama la Biblia? Una, lo llama débiles. Dos, lo llama carnales. Y tres, lo llama ¿cómo? Niños. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Débiles, carnales y niños. Y por eso es que usted ve en la iglesia niños con bigote y barba y ya blanca. ¿Sí o no? Y algunos hasta ya sin pelo, pero muy niños en cuanto a la fe, en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a la vida cristiana, niños. ¿Ha visto usted una persona, me refiero a cualquier persona, que ya siendo adulto no se comporta como un adulto, sino que tiene un comportamiento infantil? ¿Cierto? Anoche hablábamos aquí de los que no queman la etapa de la adolescencia porque después les va a venir. El que no quemó la etapa de la adolescencia en su adolescencia, después de los 40 se vuelve como un adolescente. Entonces a la hermanita la agarran los complejos de la muchacha adolescente y ahora quiere vestirse como adolescente, peinarse como adolescente, estar con las adolescentes de la iglesia y querer lo que los adolescentes quieren. Y a los viejitos
también, y hacer cosas de adolescente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no tuvieron una madurez, no maduraron bien, ¿sí? Y esas etapas que no quemaron las tienen que volver, las tienen que quemar algún día. Si no en la etapa que es, despuesito le va a venir, pero le viene. Por eso, hermana, si el esposo con el que usted se casó dice, no, este muchacho tuvo una adolescencia como si fuera un adulto, espérele la adolescencia más adelante. ¿Qué pasa con los débiles en la fe? Que se caen continuamente, se caen. Se levanta y se cae, se levanta y se cae. ¿Por qué? Porque es débil, carnal, niño e inmaduro. Entonces ese no ha aprendido a caminar bien y continuamente tropieza y se cae. Y se golpea. Y se golpea como el niño que está aprendiendo a caminar, que da solitos y se da sus golpes. ¿Usted no ha visto que la mayoría de los niños se sacan sus chichones? Ok, los niños en la fe se sacan sus chichones. Sí, se pegan a veces muy duro. Ay, hermano, yo no quiero ya seguir en el evangelio, que esto es muy duro. Vea, yo la embarré hace 8 días y ahí la acabé de embarrar otra vez. Yo no voy a ser capaz. A uno, por ejemplo, a mí, muchos que les toca vivir estas etapas, lo llaman a uno, hermano, ¿usted qué me aconseja? Y yo, ¿qué le digo? Con el conocimiento que tengo de la palabra, me toca decirle, hermano, siga luchando. Aunque yo sé que él otra vez va a venir con otro chichón aquí, otra vez me apurrié. Porque es inmaduro, ¿sí? Otra característica, y esto está en la Biblia, son inconstantes. Son inconstantes. La inmadurez espiritual está relacionada con la inconstancia. ¿Qué quiere decir inconstante? Que él tiene unos arranques. Él arrancó a toda carrera y de pronto paró. Y hágalo mover, pues, como dicen en Ecuador. Tienen arrancada de caballo y parada de burro. Arrancan a toda. A toda velocidad. Pero cuando se pararon, hágalo pues mover. ¿Usted ha visto un burro atravesado en media vía a la costa a las 12 de la noche? ¿Sí lo ha visto? Pítele, hágale lo que quiera y el animalito ahí. Tiene usted que bregar a ver cómo se le pasa por el lado, porque el burro está ahí parado y no se mueve. ¿Sí? Los inmaduros son inconstantes. Inconstantes en venir al culto. Él tiene unos arranques en que va casi a todos los cultos. Inconstantes si colocamos a un inmaduro a servir, es inconstante en el servicio y es una carga muy pesada para el que es constante. Es una carga muy pesada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como él no está para ayudar, sino para que lo ayuden, él pega un jalonazo tremendo y hay que atajarlo. Sí, porque le arrancan unos chispazos en los que vamos a hacer esto así, pero vamos a hacerlo ya. Y como no encuentra a alguien, porque sabe, el que está trabajando con él sabe que es que él es de esos chispazos, él se le va a pasar muy rapidito. Como no encontró apoyo ahí, entonces, yo no tengo quien me ayude, y otra vez vuelve a lo mismo, porque es que ya lo tienen pillado. Que él tiene sus arranques y de momento se para. ¿Son cómo? Inconstantes. Otra, son infieles. Ellos, la fidelidad de ellos es a ratos, por lo mismo de la inconstancia. Él es fiel un tiempito, pero de momento deja a un lado la fidelidad y vuelve otra vez a sus cosas. De momento, como que hay una reacción, lo que decíamos en estos días, le dan cuerdita y entonces como el muñequito camina un rato, pero después se para. ¿Por qué?
porque vuelve otra vez a su estado de inmadurez. Entonces son infieles. La infidelidad y la inconstancia van muy ligadas al corazón de esa persona. El inmaduro cree que si él es fiel, voy a poner un ejemplo, en lo económico, un mes ya es suficiente. Hermano, yo ya fui fiel un mes. No es mucho eso. Hombre, que Dios agradezca que siquiera le fui fiel un mes. Pero no para ser fiel todos los días. No, ya fui fiel un mes. No. Se estarán dando ustedes cuenta que la contraparte entonces de esto es lo otro. Que lo contrario de la inmadurez es la madurez. ¿Sí? Y entonces, todo esto se debe a que ellos se dejan dominar por la carne. Ellos son espirituales y son carnales. Hay momentos en que viene el chispazo espiritual y ellos son espirituales. Y hay momentos en que se dejan dominar por la carne. La tenemos clara, ¿cierto? ¿Cuáles son los débiles en la fe? Ok, dígale que está a su lado, no sea peleón, no sea gruñón, no sea infiel, no sea inconstante. Ay, ya se calentó el parche aquí. ¿Ah? Entonces, la Biblia, vamos rapidito, porque son varias cosas que la Biblia habla de la madurez espiritual. Apúntela por ahí. Primera, el que es maduro espiritualmente, en primer lugar, es maduro en su manera de pensar. Su manera de pensar. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. ¿Por qué Pablo dice esto? Y lo dice precisamente en la carta a los Corintios. Porque aquí es donde nace la madurez o la inmadurez, en la manera de pensar. El pensamiento suyo y el pensamiento mío debe ser forjado con base en lo que sabemos de la palabra de Dios y con base en lo que tengamos en las experiencias vividas, no solo lo que yo he escuchado de la palabra, sino también las experiencias que he vivido. ¿Sí? La palabra de Dios que he escuchado y las experiencias que he tenido van forjando en mí un pensamiento maduro. ¿Sí? Yo aprendo a pensar maduramente. Y en la medida en que pienso maduramente, entonces sucede esto, que soy niño en la malicia. Mire usted lo que dice ahí el texto. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en qué. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que es maduro en su forma de pensar es porque es niño, ¿cómo? En la malicia. ¿Y qué es malicia? La malicia está relacionada con la carnalidad. ¿Sí? Porque ¿de dónde viene ser malicioso? De la carne. Claro, la malicia no viene del espíritu. La malicia viene de la naturaleza carnal. Entonces Pablo está diciendo, si usted ha forjado un pensamiento maduro a través de la palabra, a través de las experiencias, usted sabrá que las cosas, que la malicia es cosa de niños. Y uno ve creyentes de verdad que son maliciosos. ¿Sí? ¿Qué ejemplo les colocara para que hiciéramos aquí una diferencia? Hay gente que cree que ser maduro en la manera de pensar es hacer trampa. Y hacer trampa es ser malicioso.
Hacer trampa es ser malicioso. No, hermano, lo que pasa es que yo soy muy maduro en mi manera de pensar. Y cuando usted mira, lo que está dando a entender la Escritura es que ese es malicioso. Eso, lo que él está llamando madurez, es lo que la Biblia llama inmadurez, malicia. Amén. 2. La madurez espiritual entonces tiene que ver también con la manera de escuchar. Mire, no solo de pensar, sino de escuchar. Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Por qué aquí el escritor, este es el escritor a los Hebreos, está diciendo que hay que dejar las enseñanzas? Hebreos 6, 1 al 3, para que si lo quieren proyectar. Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el creyente maduro ya tiene un discernimiento para escuchar, ya sabe que el mensaje que están predicando es un mensaje para niños, para gente que apenas está empezando, entonces su oído es maduro para oír. ¿Sí? ¿Por qué habla de que de las enseñanzas elementales? Y luego menciona cuáles son esas enseñanzas elementales. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza sobre lavamientos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Porque a un creyente maduro no tiene que estársele recordando, ni diciendo, ni predicando sobre esto, porque es que un creyente maduro ya sabe, ya la tiene clara, ya sabe que es arrepentimiento, ya sabe que es fe, ya sabe que es imposición de manos, debe conocer todo esto, ya sabe que es la resurrección, ya sabe que es el juicio eterno. ¿Sí? Un creyente maduro en la fe. Pero un creyente que es inmaduro, hay que volverle a hablar de la fe, hay que volverle a hablar de arrepentimiento. Usted no se da cuenta que la iglesia es predominantemente inmadura. Hay que estarle continuamente hablando de arrepentimiento, continuamente hablando de la fe, continuamente de la imposición de manos. Hermano, venga que le vamos a imponer las manos. Eso es señal de inmadurez. ¿Sí? Entonces ser maduros en la manera de ¿qué? De escuchar. No solo en la manera de pensar, sino en la manera de... ¿Por qué? Porque nos hace falta madurez para oír. Y en esa madurez para oír, como esa madurez también, el pensamiento es forjado por el conocimiento de la palabra y por las experiencias. Entonces viene lo segundo, que lo segundo es la madurez para escuchar. Hay gente que se escandaliza cuando escucha una enseñanza que no es y arma, mejor dicho, el zafarrancho más grande. Sencillamente, el que estaba enseñando estaba equivocado. Y como yo soy maduro espiritualmente, yo sé por dónde tomarla. Yo no armo el zafarrancho allá afuera porque no soy un niño en la fe, sino que lo que yo hago es, hermano, lo que tú dijiste, quiero que me lo expliques aquí aparte. Con todo respeto, quiero que me lo explique porque fue que no entendí bien, ¿cierto? Que probablemente eso pasó, o es que tú estás equivocado en algo. Sentémonos y hablemos. Si el que dio la enseñanza no está bien formado espiritualmente, tendrá que aceptar que lo que dijo no es correcto. Y si es que él es el inmaduro, el que dio la enseñanza es el inmaduro, usted lo va a notar muy fácil, se enoja. Se pone bravo porque le están demandando una razón de lo que acabó de hablar. Aquí, hermano, hay que tener madurez para escuchar. Madurez. Porque si usted no tiene madurez para escuchar, si no tiene madurez para pensar y no tiene madurez para escuchar,
Ahí están las advertencias en la palabra de Dios. Somos presa fácil de los que vienen por ahí hablando cuentos y diciendo cosas. El que no tiene madurez es presa fácil de los que se inventan nuevos movimientos, nuevas formas de creer, nuevas iglesias. ¿Sí? Es presa fácil de ellos porque se lo arrastran. Ah, no, pues que para mí es lo mismo estar aquí que estar allí. Vaya a ver si es lo mismo. El que ya tiene una formación, el que ya tiene una madurez, va a decir, un momentico, sentémonos y hablemos a ver. Si es lo mismo, ¿qué sentido tiene que yo salga de donde es lo mismo para donde es lo mismo? ¿Cierto? Y usted va a notar, no, lo que pasa es que yo es para que te vengas conmigo, porque la verdad yo te voy a hacer notar cuál es la diferencia. Ah, o sea que sí es diferente, entonces o sea que ya no es lo mismo, o sea que sí hay diferencia, sí, porque eso es lo que ellos pretenden hacer, tirar el anzuelo para pescarlo, y una vez que está aquí, ya ahora aquí, que lo tenemos aquí, lo vamos a envenenar. ¿Sí? Lo vamos a envenenar en contra de todo lo que él ha sabido, de todo lo que él ha creído, porque si no lo envenenamos, no nos lo ganamos. Yo recuerdo que, siendo pastor en Santa Rita, en San Antonio de Prado, nosotros nos ganábamos un alma para el Señor y venían los de la Internacional. Ellos siempre llegan con el cuento que somos la misma iglesia. Somos la misma iglesia, hermano. Nos bautizamos en el nombre de Jesús, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, somos pentecostales. Lo que pasa es que usted es pentecostal unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y yo soy pentecostal unicitario de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Y me agarraban a los muchachos recién bautizaditos y se lo llevaban. Y apenas los agarraban y se lo llevaban para allá, entonces el anzuelo era, o la carnada era, somos lo mismo, pero cuando ya estaban allá, los envenenaban. No, es que yo quiero que aquí apartecito te des cuenta que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es adúltera. Y llegaban los hermanos recién bautizaditos, enfermos, porque después de escuchar una enseñanza del pastor, ¿cómo es eso de que la Iglesia Pentecostal es esto y esto y esto y la única Iglesia Santa es la Internacional? Y me sentaba yo a hablar con ellos y claro, pero me encontraba con el pastor de ellos en la calle, reverendo, y hasta un abrazo me daba. Dios lo bendiga, y siempre me decía reverendo, hasta que una vez me agarró con la reverenda. Me agarró el reverendo con la reverenda ese día, y en plena calle lo paré. En plena calle le dije, vea, hagamos una cosa, él se llamaba Julio. Hagamos una cosa, hermano Julio, le dije. ¿Por qué ustedes, los de la Internacional, por qué no le predican a tanto pecador perdido que hay aquí en San Antonio de Prado? Ah, no, ¿por qué, pastor? ¿Qué pasó? Usted sabe. Le dije, usted sabe qué pasó. Agarran aquí a los recién bautizados, los recién convertidos, y ¿sabe qué? Los enferman y muchos de ellos ni para allá se van ni a la iglesia vuelven. Porque una vez que están envenenados, ellos se ponen que ya no saben ni qué hacer y algunos hasta dicen, no, mejor me vuelvo para donde yo estaba de católico porque ya no tenía tanto problema, aquí ya no sé en qué creer. Entonces hágame un favor, dígale a su gente allá en la iglesia que si es que no tienen más a quien evangelizar, entonces que cierren el pico y que dejen crecer a la gente, hombre, déjenlos llegar, déjenlos convertirse bien al evangelio, que cuando ellos ya tengan una madurez espiritual, cuando ellos ya tengan una formación, entonces vengan y hablen con ellos a ver si son capaces de arrastrárselos. Pero los agarran nuevecitos ahí, esa es la obra del diablo. Y el hombre como que me oyó y yo no sé, porque después una hermana que iba allá, iba a la iglesia, me dijo, uy, el pastor estaba bravo un día por allá, pastor, diciendo eso que usted le dijo. Otra, hermanos,
La madurez espiritual está relacionada en las Escrituras. Mire con qué está relacionado: la manera de pensar, la manera de escuchar. Tercero, en la manera de comportarse. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las niñerías. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que el creyente que es maduro se comporta como un creyente maduro, ¿verdad? Ya no es un niño, ya no habla como niño, ya no piensa como niño, ya no razona como niño. Ya es un hombre maduro, una mujer madura en la fe, ya dejó las niñerías. En otras palabras, Pablo está diciendo, un creyente maduro se sabe comportar bien, se sabe comportar a la altura de un creyente maduro. ¿Por qué tiene que estarlo regañando? A los que regañan son a los niños. ¿Sí o no? ¿Por qué tiene que estarlo reconviniendo? ¿Por qué hiciste a los niños? Pero un creyente maduro que lo estén llamando, hermano, ¿usted por qué hizo eso? ¿Verdad? Entonces está relacionado con el comportamiento. Y es muy bueno entender esto porque a veces vemos a los recién bautizados y queremos que ellos se comporten como adultos espiritualmente. Y no es posible eso. No es posible. Hermano, oremos por fulano de tal, hermano, que vea, el que usted bautizó. ¿Sabe qué estaba haciendo por ahí? Besando a una muchacha. Entonces algunos estaba besando a la muchacha. Este no se convirtió. No, a lo mejor se convirtió. Lo que pasa es que él es un niño y él tiene que ir dejando todas esas niñerías. ¿Cierto? Obviamente que como es un niño hay que reprenderlo. Venga mi hermano, que lo vieron besando ¿a quién? No hermano, yo estaba dando un piquito a mi mamá y de despedida. No señora, a su mamá no. Venga a ver a quién usted le estaba dando piquitos por allá, porque eso no se hace. Y a esos niños hay que reprenderlos. ¿Sí? Claro, hay que exhortarlos y hay que reprenderlos. ¿Cómo? Obviamente, con amor. Con amor. Hay que llamarlo y decirle, hermano, venga que lo que usted está haciendo, ese comportamiento suyo no es un comportamiento cristiano, para que usted pueda ir aprendiendo y vaya madurando. Amén. 4. Tengo que ir rápido para poder terminar. Otra señal de madurez. Efesios 4, verso 13 al 15. Las aspiraciones. Otra señal de madurez, las aspiraciones que la persona tiene. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si ustedes leen Reina Valera dice perfecto, pero la palabra perfecto significa maduro, porque perfección, como nosotros la pensamos, en ese sentido no existe en ninguno de nosotros. No es perfección, es madurez. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién era ese? Job. ¿Quién era Noé? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones Enoc, perfecto en su generación. No está hablando de un hombre que no equivocaba, que no cometía errores, está hablando de un hombre maduro espiritualmente. Una persona que había alcanzado una estatura espiritual que lo catalogaba como una persona madura. Entonces, los creyentes que muestran señal de madurez, la muestran en sus aspiraciones. ¿Cuál es la aspiración más grande de un creyente para alcanzar la madurez? ¿Sabe qué? Parecerse a Cristo. Por eso todo ese evangelio que predican ahorita el neopentecostalismo, ese evangelio de prosperidad, eso es para los niños. ¿Sabe, hermano, a quiénes arrastran ellos de las iglesias? A la gente que es inmadura espiritualmente. Pero cuando usted ya está maduro en la fe, usted entiende que la prosperidad sí existe, sí, pero que prosperidad no es tener plata, ¿cierto? Que prosperidad es una vida integral.
¿sí? Una vida integral, una vida próspera. Ah, mira qué próspera es esa familia. ¿Por qué? Porque tú miras y en la forma, en la manera integral, en la integralidad de cada uno de ellos, son gente madura, son gente bien, y no se está asociando con la plata. La aspiración de un creyente maduro es parecerse todos los días más a su referente. ¿Y cuál es su referente? Jesús de Nazaret. Sí, mire lo que dice: a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como dijo alguien una vez, el problema es que el modelo es Cristo, pero siempre que yo me le acerco para ver cuánto me parezco a Él, es donde me doy cuenta cuántos errores todavía tengo que hacer a un lado para parecerme mejor a Él. Las aspiraciones de un creyente maduro es parecerse a Jesús. Usted no aspire a parecerse a nadie, a Jesús. Por eso mire que Pablo dijo que los inmaduros son: yo soy de Pablo, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Apolos. Bueno, humanamente una muy buena aspiración, pero la mejor aspiración es parecerse ¿a quién? A Jesús. ¿Y usted escoge parecerse mejor a quién? A Jesús, para que los hombres no lo vayan a decepcionar. Como me dijo a mí un día alguien, si usted espera poquito de un hombre, lo decepciona poco. Si no espera nada, no lo llega a decepcionar. Pero si espera mucho, la decepción es muy grande. ¿Sí? Mientras que si usted espera del Señor, poquito, mucho, lo que usted espere de Él, Él nunca lo va a decepcionar, porque Él es el modelo perfecto a seguir. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Número 5, madurez espiritual en la manera de crecer. Se nota quién es maduro cuando usted lo ve que está creciendo. Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo, y en todo es todos los aspectos de la vida, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiere decir que el creyente maduro tiene una aspiración, y en su aspiración, que fue el punto anterior, es crecer, crecer. Mire lo que dice en 2 de Pedro 3:17 y 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire, el modelo a imitar es Jesús, y el modelo para crecer es ¿quién? Jesús. Cuando yo lo busco a Él, cuando yo pongo mi mirada en Él, cuando mi vida cristiana se centra solo en Jesús, yo tengo que estar creciendo. ¿Sí? El crecimiento espiritual no puede estar aparte del modelo que ya nos dejó una medida estándar. Usted no puede ser más que Él, pero sí podrá llegar a parecerse a Él. Jesús lo dijo, ¿verdad? El discípulo no es mayor que su Señor, que su maestro, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Bástale al discípulo ser como, y ser como no es igual, es ser parecido a su maestro. Por eso a los primeros cristianos, ustedes saben que los sacaban y los pusieron cristianos, fue por eso. Ellos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía de Siria, o fue de Pisidia, de Siria me parece que fue. Habían dos Antioquias, ¿sí? Estaba Antioquía de Siria y estaba Antioquía de Pisidia. Creo que fue en Antioquía de Siria cuando los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Y sabe por qué? Por el parecido que ellos tenían a Jesús. ¿Se acuerda usted que a Pedro le dijeron: tu manera de hablar te delata, tu manera de hablar te descubre, tú eres parecido a Él? Claro, porque el creyente tiene que irse pareciendo a Jesús. Y nos parecemos y crecemos en Jesús en la medida que nos acercamos más a Él. En la medida que nos alejamos de Él es donde nos vamos volviendo inmaduros, es donde se van notando las falencias, los errores que tenemos,
pero en la medida que crecemos en Él, entonces nos vamos pareciendo más a Él. Otra, le digo otra. Sí, o terminamos ya. Otra, sigámoslo rápido. Número 6. La madurez espiritual se nota en la manera de alimentarse espiritualmente. ¿Cuán importante es esta? Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Un creyente maduro, escuche lo que le voy a decir, no se come cualquier cosa. Le voy a poner un ejemplo. Hermano, estuvimos en un culto. Todos salimos de allá sudando. ¡Qué culto tan maravilloso! Ok, mi hermano, ¿y qué aprendiste en el culto? Nada. Eso estuvo más bueno. Ese pastor corría y venía y brincaba. Y entonces eso lo contagia a uno de un ambiente lo más de bueno. Y esa alabanza estuvo muy bien. A todos nos gusta la alabanza, pero déjeme decirle que usted tiene que tener discernimiento, que es lo que dice aquí. ¿Para qué? Tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ok. Esa es su manera de alimentarse espiritualmente. Usted sabe qué es la comida que a usted lo alimentó y usted sabe qué fue. No, nada más me puso ahí a sudar y a brincar y ya, pero ¿qué me enseñó? ¿Qué aprendí? Y a todos nos gusta un culto pentecostal, ¿cierto? De eso en que no aprendemos nada, pero brincamos y sudamos y gritamos, ¿sí o no? Pero ¿sabe que ese tipo de culto, ese tipo de actividad, entre comillas, espiritual, le cae muy bien a un inmaduro, pero a un maduro no? A los que somos maduros, claro, también tenemos alma, también tenemos sentimientos y también tenemos nuestro corazoncito, ¿sabe? Pero, hermano, yo no cambiaré jamás un culto en el que yo aprendo por un culto en el que yo brinco. Es verdad. Alabanza al Señor. ¿A quién le cae bien el culto del brinco? Al inmaduro. Y pregúntele, verá, ¿qué aprendió? Nada, pero eso estuvo muy bueno. Dígame lo que quiera, pero eso estuvo muy bueno. Pero resulta que la enseñanza es la que nosotros necesitamos y esa es la que busca el maduro. ¿Qué? Alimentarse. ¿Usted viene a alimentar qué? Su alma, alimentar su espíritu. Porque es ese alimento espiritual lo que fortalece su vida, lo que fortalece su fe. El brinco es una emoción pasajera, el sudor es una emoción pasajera, los gritos son cosas pasajeras, pero la enseñanza ahí está, ahí se queda. Entonces el maduro sabe cómo se alimenta. ¿Sí? Y aquí yo le doy la razón a los hermanos que dicen, yo me vine de tal iglesia, pastor, hasta aquí a escuchar hoy, porque yo necesito alimentarme. Porque en mi iglesia no son sino brincos y gritos. ¿Aló? Por ahí me llamó una hermana un día y me dijo, pastor, ¿cuánto me hace falta escuchar los dominicales cuando usted era mi pastor? Me dijo. Porque la iglesia donde estoy, hermano, ese es el desfile de las modas. Eso a esa plataforma se sube de todo el mundo, llegan unas pelipintadas, unas con el pelo como verde, como amarillo, como de otro color. Esas cejas, no sé qué cómo son, porque a veces son anchitas y otras veces son delgaditas. Sí, señor. Pero vaya y verá y diga usted o alguna cosa y verá que dice, no, aquí es que aquí somos espirituales, aquí no somos complicados. No, allá son inmaduros, allá lo que les hace falta es madurez espiritual. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Otra, en la manera de vencer las tentaciones. La madurez espiritual se nota en la manera como usted vence las tentaciones.
Primera de Juan 2:14, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Algunos quieren aplicarle este versículo a todos los jóvenes, pero resulta que Juan está escribiendo para los jóvenes que son maduros. Porque sois fuertes y la palabra de Dios, la fortaleza no es un brinco, la fortaleza es porque la palabra de Dios permanece en vosotros y por eso habéis vencido ¿a quién? Al maligno. ¿A quién estaba escribiendo Juan? ¿A creyentes qué? Maduros. Él no estaba escribiendo solamente a creyentes brincones, no, a creyentes maduros. El creyente que es maduro, joven o adulto o viejo, se le conoce su madurez en la manera de vencer. Vence en la tentación, vence al maligno, porque sabe que muchas de las tentaciones vienen del maligno, ¿verdad? ¿Y cómo se vence? ¿Cómo vence un creyente maduro? Buscando a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La mejor manera de resistir al diablo es sometiéndose uno a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Alabado el nombre del Señor. No es peleando con el diablo, porque algunos dicen, hermano, yo me puse a pelear con el diablo. No pelee, sométase a Dios, humíllese bajo la poderosa mano de Dios y el Señor lo va a exaltar cuando sea tiempo. Otra, hermano, la unidad de la fe. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo conocemos la madurez en un creyente? En la unidad de la fe. Y la unidad de la fe, óigame bien, es esto de la fe aquí, no es la fe inicial la que yo le digo, amigo, ponga su fe en Jesús para salvarse. No, esta fe es el conocimiento doctrinal. Los creyentes maduros se conocen en su conocimiento doctrinal. Esa es la unidad de la fe. La doctrina con la que yo fui formado, con la que yo estoy estructurado, es la doctrina con la que debe estar estructurado otro creyente maduro en la iglesia. Por lo tanto, en cuestión de doctrina, estamos en la misma unidad. ¿Sí me hago entender? Porque las discrepancias que nacen de la doctrina, nacen de la inmadurez, vienen de la inmadurez. Como no conoce bien la doctrina, sale diciendo cualquier disparate o cualquier cosa, porque es inmaduro. Escucha, hermano, porque es inmaduro y no sabe que su inmadurez está causando división en los que lo están escuchando. Y porque no toda la gente escucha con madurez, ya lo escuchamos, ¿verdad? Entonces la unidad de la fe, amén. El conocimiento es madurez. El despojarse del viejo hombre. Mire todos los aspectos que hay aquí, que la Biblia dice, pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que hay en Jesús. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Es decir, que un creyente que es maduro vive en procura de despojarse del viejo hombre, ¿sí? No vive agarrado de las cosas del viejo hombre, sino despojándose del viejo hombre, ¿sí? ¿Y cuál es el viejo hombre? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Conforme a esos deseos carnales. El creyente maduro vive peleando con el hombre viejo. Vive peleando con ese hombre viejo, despojándose de él. Y como es que el hombre viejo a veces se trata de trepársele a uno, ¿cierto? El día que salimos, ¿quién fue? No, fue el hermano Rich y yo, que estaban aquí pintando. Salimos en el carro aquí para abajo, y allí unos muchachos que después fue que me di cuenta que son pelados de aquí, ellos lo hicieron sabiendo quiénes éramos nosotros. Allá abajito me atravesaron la moto. Me celebraron el Día de las Madres. Me nombraron enfermedad venérea
dijeron que el parto mío no había sido muy bueno. Que me bajara y la pusiera como quisiera. Me atravesaban la moto, se pasaban de un lado a otro. Y en ese momento le dije yo al hermano Rich, estos tipos saben quiénes somos nosotros. Le dije, ¿por qué? Porque ellos no van a ser tan brutos en una moto de pasársele en un carro adelante y a insultar, sin saber quién va dentro del carro. Ellos son brutos, pero no hasta allá. Dicho y hecho, cuando nosotros subimos, estábamos aquí, yo estaba en la cafetería, cuando se pararon aquí a esperar que un carro pasara y se metieron para arriba. Le dije yo a Richie, ¿vio? Ahí subieron, ellos son de aquí. Un creyente, oiga pues, que se le trepe el viejo hombre, diciéndole todas esas cosas hermosas que me estaban diciendo, ¿cierto? Le dan ganas de cogerlo y abrazarlo, de darle un piquito, ay, yo te amo mucho en el amor de Jesús. No, el hombre viejo trata de treparse, créame, ¿sí o no? Ahí es donde hay que luchar con el hombre viejo. Pero también como que el Señor le da a uno discernimiento, por lo que yo le dije a Richie, hermano, es que ellos saben quiénes somos nosotros. El diablo también tratando de avergonzarnos, pero que el viejo hombre se encrespa. Claro, que usted le estén hablando así de feo. Oiga, ¿cierto? Comienza a calentársele la cara. ¿Por qué? Porque con el viejo hombre hay que luchar y hay que despojarse de él. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ya para concluir, aunque se nos quedaron otros aspectos, los creyentes maduros son los que, uno, andan en el Espíritu. Un creyente maduro anda en el Espíritu, sí, y debe vivir en procura de andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8 lo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo las obras de la carne. Alabanzas al nombre del Señor. Madurez espiritual es aquella persona que anda en el Espíritu. Otra, que vive en procura de estar lleno del Espíritu. Sabe que, hermano, no tiene otro ideal en esta vida sino llenarse del Espíritu. Otra, manifiesta continuamente el fruto del Espíritu, lo está manifestando. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Otra, hermano, sirve al Señor con toda humildad. Mire, sirve al Señor con toda humildad. ¿Qué es servir al Señor con toda humildad? ¿Quiénes sirven al Señor con toda humildad? Los creyentes maduros. El creyente inmaduro cree que servir a Dios le dio estatus de no sé qué y se le subió todo a la cabeza. Se le subieron cargos y demás cosas a la cabeza y qué problema para bajarlo de ese pedestal. Por eso la Biblia habla de servir al Señor con toda humildad. ¿Por qué? Porque esto solamente lo hace un creyente maduro. Estoy sirviendo, sí, pero con una humildad muy grande, porque lo estoy haciendo ¿para quién? Lo estoy haciendo es para el Señor. Los creyentes maduros son útiles en la obra del Señor. Necesitamos que los creyentes maduren más porque son útiles. Otro, que son fieles en todo. Usted no tiene que andar detrás de un creyente maduro para exhortarlo, ni para regañarlo, ni para recordarle cosas. No, él sabe y la tiene clara de que él es fiel en todo. Y no viven peleándose con los demás. Si sostienen una pelea es contra su propia carne, para despojarse del viejo hombre. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué tal les pareció? Bueno. Necesitamos madurar más, ¿cierto? Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie porque el ideal de todo cristiano es madurar. Madurar. Es crecer. Alabanzas a Dios.
De eso se trata, que nosotros nos miremos en el espejo de la palabra y, ay hermano, sí que me hace falta estatura todavía, y esa es la idea, hermanos, que nos veamos motivados a través de un culto como este. No salimos sudando ni gritando, pero sí nos vamos pensando, porque la palabra de Dios nos tiene que poner a pensar.